91.5 809-242-4000. Con la opinión experta de profesionales en cada tema. Entérate de todas las noticias de una forma diferente y refrescante. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. De 7 a 9 de la mañana en el Caster Show por Natura 91.5 y en redes sociales en el Caster Show. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su programa El Caster Show. Hoy es lunes 18 de agosto del año de nuestro Señor 2025 y con un muy, ¿cómo se diría? Con falta de aliento y humilde presentador Máximo Rodríguez junto con el Caster. Señores, esto es una tercera y si no se sube caminando, le damos la bienvenida a su programa El Caster Show. Hoy, en un día que amanece, bueno, no le voy a decir que amanece muy lindo, amanece con una amenaza gris. Y no es porque estemos amargados, sino porque va a llover de manera interesante hoy. Y queremos dar los buenos días. Aquí un servidor, Máximo Rodríguez, y el Caster. Buenos días, Caster. Buenos días. Sí, lunes de recuperación. Recordando que el número de cabina es 809-242-4000. Bueno, señores. ¿Qué fin de semana? ¿Cómo todo el fin de semana, Caster? Excitante, hubo una peleita buena ayer. ¿Cómo? Sí. ¿Tú no la viste la pelea? No. Yo me desconecté, me clavé en un sitio y mire, hice la receta que usted dio. Vete donde no llegue bien la señal, clávate ahí. Eso y buena compañía, soy hombre nuevo. No diga más. Me caliento. Te calienta. Sabes que hay gente que están huyendo. Están dando seguimiento, ¿eh? Bueno, me alegro. No, tú sabes que ayer era un día, bueno, lo que hubo fue la pelea esa de Casablanca y... Ah, sí, que estaba, creo que era, Design. Y Crazy Design, que... bueno, eso tenía los sectores de la farándula encendidos, porque hasta sombra vimos el maestro estaba echando. No de la farándula, de todo. Todo estaba paralizado. Todo estaba paralizado. Inclusive las indicaciones de... Él tuvo 1.3 millones de visualizaciones en el streaming, que estaba compitiendo con CNN. Oh, God. Para que tú tengas una idea de lo fuerte que está eso. Pero sí, eso fue bien, un espectáculo bien. Y este es un modelo que se ha puesto mucho de moda, porque ya en lo que es Estados Unidos y España, este mismo, digamos, este mismo esquema en el que tú tienes dos personas que tienen su arrastre y presencia en las redes sociales, dependiendo qué horizontes o qué polos estos representen, que tienen y llevan su gente, se ponen a pelear. Muchas veces algunos unos sparring amistosos, otros hacen la de Ali, ¿no? Y venden la pelea bien. Y esto es un modelo que vimos muy, digamos, provechoso en lo que fue Estados Unidos. También lo vimos bastante en Europa, tanto que esto se hace una actividad anual y qué bueno que se está realizando aquí, porque eso mueve dinero, señores. Eso, bueno, los números del streaming no mienten en ese sentido. Exactamente. Y no solamente eso, está dando un cambio a la televisión. Lamentablemente. Ya que si hay dos que se tienen ganas, vamos a darle los guantes y vamos a echarlo a una pelea. Eso no se puede ver en ningún canal de televisión. Para lo que se ve ahí, ¿no? Eso... No es para que no se vea. Yo estoy hablando de la gente viendo un contenido. Entiendo. Todavía no se ha visto aquí en la televisión de aquí que tanta gente vea algún contenido como... No, de hecho eso será una especie de pay-per-view o de lo que era el modelo del pay-per-view, que realmente se copia en esto y mueve masa. Y sí, eso no se ha visto en la tele aquí, pero mira, suena interesante. Me hubiese gustado ver la pelea, a ver cómo hubiese sido. ¿Quién ganó? Bueno, fue un empate. ¿Cómo? Fue un empate. Pero el que la vio sabe quién ganó. Y lo va a dejar ahí para que no se emocione mucho. ¿Para usted qué ganó, Caster? Bueno, ganó Casablanca. Mira, el maestro. Sí, el maestro ganó.
Lo que pasa es que hubo un par de cositas como que estaban mal y cosas, tú sabes. Pero nada, ganó y siguió y quería, y se atrevía Ha hecho otro round a más. echar otro round y que para tumbar la vaina de que estaba en empate. Pero Crazy salió mal, sofocado, hasta oxígeno le dieron. Pero nada, eso es parte del deporte. Yo tengo que ver el best moment de esa pelea, son interesantes. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy lunes, que tenemos un lunes que amanece muy bien movido, ¿eh? Sí, demasiado movido, pero es todo lo que te sale. En cuanto a lo que tiene que ver las redes. Sí. Bueno, vámonos a la noticia normal. Tengo una mala noticia. Dígame. El dólar 62.31. El diablo. Señores, Pero nada, seguimos pidiendo prestados, olvídate. no te preocupes, no, eso no está subiendo el interés de los préstamos, pero está bien. No pasa nada. Bueno, y hubo unos cambios que el presidente Luis Abinader hizo, que movió algunas cabezas. Algunas cabezas, señores, muy interesante, que son los movimientos en su tren gubernamental, porque hace unas semanas se venía confirmando la percepción debido a los trabajos y a los cuestionamientos que ciertas entidades habían, digamos, se habían enfrentado. Porque para nadie es un misterio que había gente que estaba muy caliente ahí en el medio, y es que este sábado 16 de agosto, día de la restauración, los presidentes suelen aprovecharlo para dar un discurso político y anunciar planes. ¿Y qué pasó con el discurso? Eso es lo que yo quiero saber. Te dije que no iba a haber discurso, ¿verdad? Hay que dársela. No iba, está bien informado el caster, ¿eh? Lo dije que no iba a haber. No iba a haber discurso, que se calentaba si daba un discurso con toda esta protesta en la luz, señores. ¿Y cómo lo podía dar? ¿Y cómo? Medio país que tenía un lado. El país entero estaba en vía contraria el viernes y el sábado en la mañana con esto de la luz, ¿no? Entonces, simplemente no eran las condiciones apropiadas. Además, ahora mismo el gobierno, a pesar de que tenemos un presidente que está muy activo, muy presente, eligió romper, digamos, la costumbre o la tradición que nos tenían impuestas, ya que a pesar de que el discurso del 16 de agosto no es obligatorio por ley, el único que es obligatorio por ley solo es el 27 de febrero, se había vuelto tradición en la que nosotros escucháramos a nuestros mandatarios decir algunas palabras. Este año, Abinader rompe con la costumbre, no habló el 16 y el cambio esperó al 17, domingo 17, para, sin palabras, anunciar unos cambios en su tren gubernamental. Estos movimientos marcan el inicio del formal del nuevo año y mediante el decreto 461-25 se realizaron muchos movimientos en los que va a ser la estructura gubernamental. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron los que se cambiaron? Y el que más resalta fue Samuel Pereira. El que estaba en Banreserva. En el Banreserva. Ahora se pasa a Refidonza. A Refidonza, que es la Refinería Dominicana de Petróleos, en sustitución del señor Leonardo Aguilera, quien pasará a ocupar la presidencia ejecutiva del Banco de Reserva. Ellos básicamente hicieron un cambio literal de silla. Yo me voy para Reserva, tú vienes aquí para el Refidonza. Pero ¿cuál es el propósito? No entiendo esa parte. Sí. Interesante, porque aquí viene el propósito. Y antes de nosotros hablar del propósito De especular, vamos a hablar un poquito sobre quién es Leonardo Aguilera, por si usted no lo conoce. Él es economista y consultor político, fundó en el 1981 el Centro Económico del Cibao y, según reza en su perfil de LinkedIn, tiene 30 años asegurando y asesorando campañas en República Dominicana, México, Haití y El Salvador. Ese es el caballero nuevo que llega, el Leonardo Aguilera, el nuevo que llega a Refidonza, al Reserva, y pasa a ser el presidente del Banreserva. Me estoy confundido. El señor Leonardo Aguilera, que estaba en Refidonza desde el 2020, uno de los ministros que no se había movido de ahí,
que estaba Calladito. calladito, gracias, esa es la palabra que estaba buscando, No se oía. ni hacía bulla ni nada, pasa ahora a ser el que va a llevar las riendas del Banreservas. Y Pereira, quien había sido el titular del Banreservas, también que estaba otro calladito, que no se le hacía bulla, perdón, es cofundador del Partido Revolucionario Moderno, delegado político, y gestor financiero de la campaña presidencial de Luis Abinader. Por igual tiene una especialidad en Derecho Comercial de la Universidad de Panthéon-Assas en París. De igual forma, es licenciado en Derecho de la Pucamaima. Son dos amigos bien allegados a la figura presidencial que guayaron bien su yuca en lo que fue todo este proyecto, incluso antes de que se volviera partido, que es el PRM, y por lo visto hicieron un buen trabajo, diga la cosa, y voy a poner buen trabajo en un asterisco grande, no salieron escándalos en lo que fue su administración durante esos tiempos. De su lado, vemos que Aguilera pasa a presidir el Banco Estatal tras durar 5 años en Refidonza. Él es catedrático, asesor económico y lleva más de 30 años como presidente y fundación del Centro Económico del Cibao. Un caballero muy distinguido en la ciudad de Santiago, institución dedicada a la realización de estudios económicos de mercado y opinión pública. Y tenemos otras designaciones que vienen interesantes. Hay tres que son de los cambios que hubo, que son bien fuertes en las instituciones, que está Promesa, Senasa y Navíe. Navíe, señores. Y Navíe, que ha sido como el muñeco de la discordia, porque ha sido de estas instituciones que han sido muy cuestionadas debido a que no le cabía un escándalo más. Para nadie es un misterio. Y es que dirigentes del Partido Revolucionario Moderno manifestaban desde hace días la necesidad que existía en el país de remenear la mata, designando a nuevos directores y ministros para, según palabras de estos dirigentes, ayudar a dinamizar el gobierno de Abinader. Esas ayudas venían, cierto, oye, tú me prometiste cosas y no me las había dado, pero esto sí se sentía no solamente como una percepción que estaba en el 60% de la población, que venía no solamente de dirigentes, sino también del pueblo en general. Y es que había instituciones que habían estado siendo muy cuestionadas, que tenían sus detalles. Una de estas es la INAVIE, en la cual tenemos los siguientes movimientos. Primero sale Víctor Castro, director desde noviembre del 2021, tras 5 años con este 2025, al estar designado ahí. Entra el señor Rafael Adolfo Pérez de León, quien es ingeniero industrial, que hasta ayer dirigía Promesecal. Fue vocero y asistente de Abinader en campaña 2012-2016. Y es que el INAVIE arrastra su historial. ¿Y a qué me refiero con su historial? Pues ha venido una circulación de lo que han sido sus ministros encargados, que ha sido interesante. Como ha sido, yo no creo en la mala suerte, pero definitivamente había un poquito de sal en INAVIE. Pues en 2021 fue destituido el director Cecilio Rodríguez tras un problema con la licitación del almuerzo escolar. En 2023, Contrataciones Públicas cuestionó los procesos de alimentación escolar entre el 2021, 2022, 2022, 2023 por errores y falta de transparencia. En febrero de este año anularon parte del proceso del almuerzo escolar 2024-2026 y en agosto tumbaron 25 adjudicaciones de zapatos escolares por papeles dudosos, y visitas técnicas incompletas. Con este nombramiento, perdón por la S, ya van 3 directores en el mandato de Abinader, quien ha sido Cecilio Rodríguez, Víctor Castro y ahora Pérez de León. Unos movimientos que, por lo menos con lo que tiene que ver con el INAVIE, van a ayudar mucho a dinamizar lo que es esta muy importante organización y sobre todo a darle un sorbo de aire fresco a lo que es esto. Bueno,
Vamos a darle la bienvenida a Joselito de la Cruz, que se encuentra con nosotros hoy. Sí, buenos días. Máximo Gladiador, el caster 91.5 Natura FM, la nata, crema innata de la comunicación del Cibao y del país y el mundo. Miren, en Inavie, como usted dijo, en el año 2021 se destituyó a Cecilio Rodríguez. Sí, señor. Y ahora se agregó a Víctor Castro y ahora a Adolfo Pérez, que es de Cutupú, de La Vega. Sí, de Villa Cutupú. Hace poco que murió su padre, en paz descanse. Sí, Adolfo Pérez, igual que se llama, igual que él aquí. Descendiente de Tilín, famoso Tilín de ahí. Creo que Adolfo Pérez, nieto de Tilín. De todos los casos que se han designado el presidente, las remociones que ha hecho, los cambios o rutinarios, algunos se han movido. De todos los que se han destituido, solamente uno se movió, que es Samuel Pereira, que como te dijo hace un instante, era el director de... Porque de finanzas del partido ya son los batón. La persona de extrema confianza del presidente, no menos cierto que Samuel Pereira también de extrema confianza del presidente. Aguilera, como usted planteó, Centro Económico de Cibao de hace más de 30 años. Pero siendo realista, a mí me sorprendió la destitución de Samuel Pereira. ¿Por qué? Me sorprendió, aunque se decía por doquier que lo iban a destituir de Banco de Reserva, no menos cierto que Samuel Pereira en 5 años que duró en Banco de Reserva hizo un gran trabajo. Claro. No hubo escándalo. Tampoco la refinería, porque la refinería tiene otra connotación. Refidonza es lo que maneja el 20% del procesamiento de combustible del país, porque el restante 80% hay que comprarlo procesado. Entonces, repito, el 20% del combustible que consume el país lo procesa Refidonza, donde ahora va a estar Samuel Pereira, una persona de extrema confianza del presidente también, al igual que Aguilera, pero que tiene que ver con la estructura del poder. Yo siempre observé y analicé y vi a Samuel Pereira como el top 5 del presidente. Es decir, las 5 personas más cercanas, con más incidencia, con una buena trayectoria gubernamental, eficiente, toda la variable la tenía. Yo siempre había planteado que era uno de los 5 hombres más cercanos y me sorprendió la designación donde la removieron, me sorprendió bastante por antes puesto. También se fue de Senasa, pusieron a Eduardo García. Sí, justamente. Una persona joven, muy formada, que si no me equivoco estudió en la Pucamaima o IM, un gran técnico muy formado, pero en definitiva la gente espera más cambios. La gente espera más cambios, son unos 6 o 7 cambios que han habido ahí. Sí, son de los que vienen llegando. En específico con el de Senasa sale Santiago Jacín como director ejecutivo con un cargo que llevaba 5 años. Bueno, casi se pudieron no decir. No, si se cuenta desde el 2020 hasta acá, 5 años sí, en una forma ininterrumpida que ocupaba desde el 2020. Entra el señor Eduardo Rafael Guzmán Padilla como nuevo director. Él es médico, fue viceministro de Salud en el 2020 y desde el 2022 era gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Él es un caballero que conoce Senasa, pues trabajó en auditoría médica dentro de la institución y es una apuesta a la juventud que está haciendo el presidente, lo cual es un paso bastante positivo, porque tenemos un joven que es bien preparado, bien con la cabeza bien amueblada, un gran profesional, según reza todos los logros que ha tenido en su LinkedIn. Y aunque siempre está tan decorado, pero sobre todo es una apuesta a la juventud que yo veo que es muy positivo. Y se confirma algo que el Cata decía, que a pesar de que al presidente no le había llegado su carta, el Cata decía, ese ya está fuera, Máximo, y tú no lo sabes. Y es los cambios que se dieron en el DIECON. Oh, sí. Que sale Homero Figueroa como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, un cargo que tenía de manera ininterrumpida desde septiembre del 2021, y es que su renuncia se rumoraba desde la semana pasada. Cuando los periodistas le preguntaron a Abinader, dijo en la semanal que la carta no le había llegado, pero ayer confirma con la presencia del decreto esto. Entran ahora Félix Antonio Reina Echeverría
como director. Don Félix Reina, popularmente. Es uno de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas, exdirector de Comunicaciones de la Junta Central y de la Universidad OIM. También entra Abel José Guzmán Ten como subdirector y Alberto Caminero como director de prensa del presidente. Unos movimientos interesantes que vienen sucediendo, especialmente en el DIECON, que es uno, vamos a decirlo, es casi la mano derecha, pues una comunicación efectiva, especialmente con lo que tiene que ver con las informaciones que salen del gobierno, es vital para la población. Sí, pero don Félix Reina, que parece que tiene un vínculo muy cercano con la familia Abinader, un vínculo hace muchos años. Aparte de eso, es un gran profesional, un hombre muy moderado, muy decente. Yo recuerdo cuando él estaba en la Junta Central Electoral como encargado de prensa de la Junta y se manejó, o vocero, siempre se manejó con mucha prudencia y mucha ecuanimidad. También se llevaron a Percival, se llevaron Archivar, y nombraron a Caminero. No menos cierto que esos cambios con un perfil de lo que es la comunicación ayuda bastante al gobierno, porque hay que reconocer que han habido debilidades en estas áreas, y también se fue de la ONSA. Sí. Onésimo González. Sí, señor. Una persona que tiene ingeniero, que tiene mucha experiencia, una persona muy ligada siempre a lo que tiene que ver el área de técnica de transporte, un hombre muy formado. Se fue también de la ONSA. Entonces, el presidente en los lugares donde se entiende que hay, exceptuando Banco de Reserva, en los demás lugares no se puede negar, habían debilidades. Ahí yo no estaba de acuerdo con ese movimiento de Banco de Reserva. Pero demás designaciones. Porque si hay una cosa que está trabajando bien, ¿para qué cambiarla? ¿Para qué cambiarla? ¿Tú me entiendes? Déjalo tranquilo, concéntrate. Todos los cambios, exceptuando ese, están bien. Exacto. Sí. Digo, por lo que yo veo, por encimita. Lo que se ve. Sí. Pero hay que ser realista que si se hacen 10 cambios, 8 cambios, y 7, uno está de acuerdo con ellos, y en uno no está de acuerdo, la matemática dice que en su esencia la calificación es buena. Claro. Aunque nunca se le da, por ejemplo, cuando usted se planteó de que ya Figueroa, había renunciado, casi siempre a los jefes de Estado no les gusta que recojan la pelota antes de tirarla. Y por eso hay muchas personas que no entienden por qué dice que no, por qué lo oculta, porque el jefe de Estado casi siempre maneja su enetismo como máxima figura del país. Pero hay algo muy importante que hay que reconocerle al presidente, que el pasado sábado se desplazó a Punta Catalina y allí él se percató y expresó las debilidades de 4 plantas que habían salido, especialmente Punta Catalina, que entró ayer, entraron 2 y hoy entra otra, ya para evitar, porque el pico más alto de demanda fue el pasado martes. Después que yo compré tanta goma. Entonces, sí señor, pero bien, usted la compró barata, no hay problema, no sirven. Pero bien, para que más no sirven, no tienen base. Por suerte no tienen base. Entonces, que resulta que hay que reconocer que por primera vez, a muchos no les gusta que uno diga esto, por primera vez que yo veo que un presidente le pide disculpas al pueblo y reconoce que lo tedioso que son los apagones y que entienda el pueblo en su situación. Yo nunca he escuchado a ningún presidente decirle al pueblo que yo le pido disculpas. Porque muchas veces los presidentes en este país, la costumbre es que se ven como mesías, como personas a otro nivel, a otra dimensión. Pero ve un presidente reconocer y coincidir con el pueblo, de que tiene razón el pueblo, como la tiene, pero salir de sus labios y decir los tediosos apagones, yo entiendo al pueblo y le pido disculpas. Eso engrandece la figura del presidente. Y viene siendo interesante cómo esta crisis, porque teníamos una crisis con lo que era el asunto de los apagones, exacerbada con lo que fueron las protestas que se estaban sintiendo en varios puntos importantes del país, cómo se manejó. Y es que ahora mismo, con las declaraciones que del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien dijo el viernes que a partir del domingo, o sea, del día de ayer, el servicio debería mejorar por la reincorporación de lo que han sido las 3 plantas de los Minas, 5V, Siva y Punta Catalina 2, que están sumando 525 megavatios al sistema, lo que vendría a por lo menos intentar igualar un poco más el déficit que teníamos. Sí, según la empresa,
de generación de energía eléctrica de Punta Catalina. Desde ayer domingo en la mañana, Punta Catalina 2 entra en línea, así que ese problema ya viene normalizándose. También adelantaba que en octubre entrarían nuevas plantas, Energas 4 y Siva ampliada, y que en el primer trimestre, aquí entramos en el campo de las promesas, del 2026, llegaría Energía 2000 con 414 megavatios más. Y no solamente son los movimientos que dio el mismo ministro de Energía y Minas, sino que también nuestro presidente apareció el sábado en Punta Catalina para ver de primera mano los arreglos a la caldera dañada. Dijo porque le preocupa que la gente, y como usted bien decía, Joselito, pidió disculpas por los apagones, pero que todo quedaría resuelto el domingo. ¿Está supuesto? Y bueno, díganos, Cáceres ahí. Vamos a poner el audiovisual del presidente. Del señor presidente. Del excelentísimo señor presidente. Luis Rodolfo Abinader Corona. Tú no Cáceres, va bien, Cáceres, está mejorando. Señores. 12 a las 7:17 p.m. la planta Punta Catalina 2 de 360 megas, 370, pues salió de generación por unas averías que le voy a anunciar más adelante ya cuál es el estatus. Y después, el miércoles, sale también los Minas 2 de 130 megas y Siva, otra generadora privada, disminuye su generación en menos 100 megas. O sea, en otras palabras, teníamos alrededor de 600 megas fuera, entre 500 y 600 megas fuera con otros temas. Eso provoca un déficit de alrededor de un 15% en su punto más amplio, y solamente podíamos estar entregando un 85% en el peor de los momentos de la demanda del país. Una demanda, porque la verdad que todo coincide, señores, en el mismo momento, una demanda que llega a su punto más alto histórico de alrededor de 4.000 megas el mismo martes. Imagínense, de 4.000 megas, para que ustedes tengan una referencia, a nosotros al llegar al poder en el 2020, la máxima era alrededor de 2.800, 2.700, entre 2.700 y 2.800 megas de demanda máxima. Eso está ahora en 4.000, que la hemos podido mitigar con todas las nuevas plantas que hemos añadido al sistema, al igual que también que las renovables. Obviamente este déficit pues lleva apagones, estos odiosos apagones, que los que más lo sufrimos somos nosotros, porque realmente cuando el pueblo está sufriendo, estamos sufriendo nosotros. Cuando el pueblo está con razón, está molesto, pues nosotros también, eso nos afecta, y lo que queremos es tratar de resolver lo antes posible. Por eso hemos estado en comunicación, hemos estado en sesión permanente desde el mismo martes, y quise venir hoy aquí a ver personalmente la realidad y la situación, como ya lo había anunciado el Ministerio de Energía, de los temas. Quiero decir también que ya habíamos tomado medidas desde hace varios años. Ustedes saben que una planta dura entre 4 y 5 años para estar en operaciones, como recuerden que fue el caso de la misma Punta Catalina. Y ya en los próximos 6 meses, de manera gradual, van a entrar unos 612 megas, con lo cual vamos a tener también una generación de emergencia para que casos como este pues prácticamente puedan no o debieran no ocurrir en el futuro. Eso ya eran de los planes que tenemos, unos 612 megas que deben entrar en los próximos, repito, 6 meses, pero así entrarán unos 700 megas más en el 2027 y unas 800 megas más entre finales del 27 y principios del 28. Para nosotros realmente dejar una holgura, como lo hemos dicho desde el principio, que hemos dicho que para finales del 2027 el país tenga una holgura de un 15% de su demanda. Mientras tanto, ahora que el país ha sufrido en estos días
estamos buscando la solución más rápida posible. Vine personalmente para parar esa molestia y ese sufrimiento que no solamente tiene la familia. Entonces, en el momento de más calor, imagínate, se afecta más porque no pueden prender ni aires ni abanicos. O sea, es una coincidencia realmente de muchos factores negativos al mismo tiempo. El equipo de Punta Catalina nos informa que, y como se había informado también a través del Ministerio de Energía, que Punta Catalina están haciendo ya las pruebas para poder iniciar su generación a partir de mañana. Por lo tanto, tendríamos ya 360 megas más. Al mismo tiempo, bueno, también en el día de ayer, Itabo salió, salió el jueves salió y el viernes entonces también, el viernes entró, pero parcialmente. Ya vamos a tener Itabo y los Minas 2 están adentro ya. La Ciba estaría adentro totalmente para el lunes y Punta Catalina ya a partir de mañana. Estos son averías que nadie quiere, que nadie espera, y repito, en los momentos más difíciles, porque estamos en un punto de demanda récord máximo. Bueno, no le tengo que decir. Sí, pero ahí está. Mira la explicación. No, claro, presidente. No, porque él asumió, no que tú lo de mí, él asumió y explicó las debilidades, puntos más de más demanda, salieron esas 5 plantas del sistema, generó un déficit, el punto más alto, salieron 5 plantas, pero pidió disculpas, cosa que ningún jefe de Estado yo en este país, que admite, te dio esos apagones, el pueblo tiene razón, pidió disculpas, tenemos estos planes. Yo nunca en mi vida había escuchado a un presidente en este país coincidir con el pueblo y pedirle disculpas. Eso habla muy bien del presidente Luis Abinader. Gracias, Danilo Medina, por hacer Punta Catalina. Gracias al Estado Dominicano por pagar sus impuestos. Ahora bien. Ya que el presidente Sí, señor. Se explanó y se habló. planó, Sí. ¿qué te pasó el viernes a ti? Que tú no viniste. El viernes. Y dime la verdad, no me marees que... Mira qué pasó el viernes. El viernes, yo no soy realista. No soy realista. Yo el viernes, objetivamente, el viernes yo salí, como yo sabía que Punta Catalina entraba el domingo. Exacto. Yo sabía que Punta Catalina entraba el domingo. Ajá. Y también sabía que había 2 plantas más afuera. Ajá. Y pues no, vamos a ser realistas. Te lo cogiste Yo, libre. de que llega la noche, yo estoy preocupado. No, que será realista, pues yo no vendo poses. Yo no soy actor de cine, soy fotogénico. Entonces, bienvenido, Eulerio, que Dios te bendiga. Entonces, entra a tu casa, Eulerio. Parece que es picadera hoy, vino vestido impecable, pero bien, como siempre. Entonces, de que llega la noche, el martes, yo me pierdo, saco de vuelta con la esposa mía, esperando que se iba de 10 a 1, entrar a la 1 a mi casa. Pero no me marees, Voy para allá. dime por qué no viniste el viernes. Salí, llegué a la 1, la luz no se había ido. Llegué a las 2 a mi casa, entonces fue a las 3, me agarró en la casa. No hubo forma de escapármele. Cuando me levanto en la mañana eran las 8:35. Y cuando veo el reloj, 8:35, yo cambiarme, bañarme, me da las 9. No para el Caster Show hoy, lamentablemente. De todos esos días, a mí se me pegó un día de 3 horas de apagón. Tuve suerte, nada más fue uno, pero gracias a Dios ya llegó la paz, Ya te diste llegó la cuenta. armonía. Yo invito a otros jefes de Estado que cuando hagan debilidades en cualquier índole, le pidan disculpas al pueblo y sean realistas con el pueblo. Oye. Cosa que ningún jefe de Estado en este país coincide con el pueblo y le pide disculpas al pueblo. Ni el gran canciller ruso tira tanto chinazo como lo hace usted, Joselito. Justamente. Pero vamos a hablar con otro canciller que está aquí de la justicia. Nuestro queridísimo José Ángeles Eulerio. Ese de Krelin. No, nada que ver. Comunista, tira piedra. No, jamás. Del Krelin. Buenos días, José Ángeles Eulerio. Muy buenos días. Anatura 91.5 FM, La Nata del Cibao. Este es su programa, el Caster Show, hecho y producido en el Caster Studio. Como siempre, un panel de estrellas a su disposición en el caso específico. Joselito de la Cruz, Máximo Rodríguez, el Caster. Y este humilde servidor, José Ángeles Eulerio, quienes le llevamos un contenido de la más alta calidad de 7 a 9
de lunes a sábado, mediante ya el dial que le hemos suministrado. Bueno, en el día de hoy, y qué bueno que el presidente Luis Abinader tuvo a bien anunciar de que ya el asunto de la generación de electricidad para la República Dominicana está subsanado, ya que ellos han atribuido esta crisis eléctrica que duró más de 2 semanas. No, duró de martes para acá. Está bien. 2 semanas, papo. Déjame hablar mentira entonces. Pues bien, Sí, continúa que va bien. mentira. Hoy. Gracias. Bien, está bien. El asunto es que la crisis eléctrica se ha agudizado en estas 2 últimas semanas. Han llevado a los ánimos a caldearse en la República Dominicana en su conjunto, donde vimos protestas de cabo a rabo en la República Dominicana. Obviamente, un malestar generalizado que llevó a las personas en su desesperación a salir a las calles, a la quema de neumáticos y otras manifestaciones en distintas formas. Pero qué bueno que en el día de hoy ya se vaya normalizando el asunto de la generación eléctrica. Pero entonces debemos nosotros hacer un análisis antes y después, antes, durante y después de esta presente crisis. Antes, vamos a ir en orden cronológico. Antes no teníamos este problema gracias a que se construyó la planta generadora de electricidad Punta Catalina. Eso vino a solucionar el problema de la generación eléctrica en el país y de la dependencia del sector privado para esa generación, que tenía ese sector privado en su momento arrodillado a todos los gobiernos de turno, porque había que hablar con ellos obligado. Había que hablar con ellos de manera obligatoria, ellos tenían el sartén por el mango. La República Dominicana no tenía generación eléctrica de parte del Estado. Danilo Medina se empantalona y construye la Punta Catalina, esta planta de generación eléctrica, aún con la oposición encima de él criticando esa planta de generación eléctrica. Porque todos recordaremos, ahí andan los videos del mismo señor presidente Luis Abinader, los tweets andan por ahí, en el cual él decía que no era necesario esa planta y criticaba muchísimo el accionar en cuanto a la misma. Hoy en día el tiempo le dio la razón. Si no hubiésemos tenido Punta Catalina, entonces miren el desastre. Cuando ella sale de circulación de esa generación por una avería supuestamente, no tenemos tampoco por qué dudar, pero mira cómo se agudizó esa crisis con la salida de Punta Catalina. Hoy en día el tiempo le dio la razón a Danilo Medina y al PLD en cuanto a esta obra de infraestructura, a esta mega obra que dio a conocer esa gestión y es uno de los pilares de esa gestión, de los logros de esa gestión. Resolver el problema eléctrico con Punta Catalina. Eso es antes, ya en el problema. Durante, bueno, recordemos que ahora recientemente el presidente Luis Abinader en uno de sus discursos dijo que iba en el 2025 a vender energía eléctrica a Puerto Rico. ¿Recuerda de Tutecaste? A Puerto Rico, Haití, Guyana y unas cuantas personas, unas cuantas naciones más, que iban a venderle generación porque iba a haber un superávit de generación eléctrica en la República Dominicana en el 2025. Entonces, en este mismo año 2025 en el que ya nos encontramos, no hay superávit y lo que hay un déficit de generación eléctrica. Porque eso es lo que él está diciendo. Yo venía escuchando y eso es lo que estaba diciendo, que hay un déficit de megavatios, el cual van a ser suplidos, van a hacer esto. ¿Por qué entonces no tomarle la palabra a Danilo Medina cuando le estableció que en esa misma instalación de Punta Catalina se pueden hacer 2 Punta Catalinas más con menos dinero que tú iniciar una nueva? Pero como el tiempo se nos ha agotado, vamos a seguir esa disertación y ese análisis en el próximo bloque. Adelante, Máximo. Bueno, es lo que nosotros veremos. Nos vemos en un instante
luego de esta pequeña pausa comercial. No se mueva usted del dial y quédese con nosotros en su programa El Caster Show. Y así más, adelante estudios.
Natura 91.5 809-242-4000. Con la opinión experta de profesionales en cada tema. Entérate de todas las noticias de una forma diferente y refrescante. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. De 7 a 9 de la mañana en el Caster Show por Natura 91.5 y en redes sociales en el Caster Show. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su programa El Caster Show. Hoy es lunes 18 de agosto del año 2025. Nos le damos la bienvenida con este panel de expertos y de estrellas con el que tengo el honor de participar todos los días. Joselito de la Cruz, José Ángeles Julerio, Carlos Restituyo, el Caster, y aquí un humilde servidor, Máximo Rodríguez. Damos saludos a todos y cada uno de ustedes quienes nos escuchan a través de Natura 91.5, la nata del Cibao, y todos los medios del Caster, quienes con su voto de confianza al escuchar nuestro programa están aquí con nosotros. Y ya sin más, muy buenos días. Bueno, continuando con el tema, en el análisis de la crisis eléctrica, el antes, durante y el después. Vamos a hacer algo propositivo al final. Edúcame, algo propositivo. Va bien. Entonces, el mismo presidente Luis Abinader, cuando estamos en el análisis durante la crisis. Un abrazo a Cueto, ese hijo de la carceta que viene no pude hacer nada porque. ¿Por quién? Por Cueto. Cueto no, quien es sea. de norte. Cueto no está ahí, Cueto no está ahí. Ya hace rato se lo llevan. No, la semana como quiera, hijo de la carceta. Es que está ahí un apellido por si acaso. Martínez. Martínez, hijo de la carceta también. La Fuerza del Pueblo. La semana pasada fue una semana poco productiva en virtud de esa crisis energética. Pero en el día de hoy debemos hacer el análisis propositivo para esto. Vamos a seguir en lo que es durante la crisis. ¿O hay alguna llamada? Sí, tenemos una llamadita. Espérate. Pero ven acá, En vivo. El que te tenga apagado ahora. Muy buenos días. Buenos Saludos, días. muy buenos días a ese formidable equipo del Caster Show por Natura 91.5, la nata del Cibao, y ese panel de expertos encabezado por Caster, Máximo Rodríguez, José Ángeles Julerio, Joselito de la Cruz y el otro compañero que está por ahí también. Carlos Restituyo. Escuchando sus comentarios, me motivé a llamar, dado los tantos desaciertos que hemos tenido estos últimos días y durante estos años en la sociedad, esta crisis eléctrica que atraviesa el pueblo dominicano, esa falta de continuidad a las obras, entre un sinnúmero de situaciones. Miren, señores, en primer lugar, yo quiero decirle a usted, yo tengo 5 días trasnochados porque... bienvenido al equipo. No sé, como un asunto ahí donde se nos llevan la luz en el momento de la gente trabajadora descansar. Parece que hay ciertas actividades con los empresarios. Pero mire esto, señores, en agosto, en lo que va de agosto, señores, los apagones prolongados han afectado más del 60% del territorio nacional dominicano, registrado con cortes de hasta 10 horas. Oiga esto, hasta 10 horas, no son interrupciones ya. Eso ya se le tiene que llamar apagones. Esta situación que ha generado, como decía José Ángeles Zulera hace un momento, de la termoeléctrica Punta Catalina, que la quisieron satanizar, y ha resultado ser actualmente, ahora mismo, lo que es la punta de lanza para la solución del problema energético. Es decir, el PLD, señores, hay que reconocerlo, el expresidente Danilo Medina estaba bien claro de cómo resolver los problemas energéticos de nuestro país. La falta de mantenimiento y esta sobrecarga de redes es lo que ha generado, señores, este déficit energético y esta gravedad en el sector eléctrico que hoy tenemos. O sea, estamos hablando que el expresidente Danilo Medina transformó, además de eso, el parque energético de Leti, construyó en San Pedro de Macorís un gasoducto de 155 megawatts. Y sin embargo, por no continuar, por las razones que sea, luego de que
se le dejara un plan hecho y acabado de realizar 2 puntas Catalina más, que es solamente la inversión, hoy en día estamos como estamos, pasando trabajo y aguantando apagones, simplemente por la falta de inversión en infraestructura y la mala gestión de las EDES que agravan el problema, a pesar de que supuestamente hay energía disponible, que nosotros no la vemos. Pero por aparte de esto, señores, porque esto es una indignación, el déficit, señores, que tenemos en las aulas y esa desorganización en el sistema educativo, un déficit de más de 7.000 aulas con más de 800 centros paralizados desde hace 5 años. ¿Cuál es la cuestión de que por qué no se terminan estos centros educativos en un 70, en un 80 y hasta en un 90%? Y lo que nos faltaba, el INAVIM ha fallado en la entrega oportuna de uniformes escolares y más del 50% de los estudiantes iniciarán el año escolar sin utilerías básicas. ¿Qué es lo que está pasando? Esta lluvia de préstamos, ¿en qué se está invirtiendo el dinero? Eso antes no pasaba, 5 años hacia atrás. La misma asociación de profesores ha denunciado la sobrepoblación que tenemos de estudiantes, donde el expresidente Danilo Medina había dejado 11.000 aulas inconclusas por asuntos mínimos. Pero señores, si nos vamos al sector salud, los hospitales públicos también presentan un colapso en su infraestructura, de escasez de medicamentos, falta de personal. En las farmacias del pueblo tenemos datos de que lamentablemente el caso no se están abasteciendo. El abandono de la atención primaria ha bajado una inversión de un 2% del Producto Interno Bruto, y eso es evidenciado en el sector salud, cosa que no pasaban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? La canasta básica por las nubes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hacemos un llamado al pueblo a que debemos de empoderarnos, señores, y está bueno de que tengamos gobernantes que solamente se preocupen por la clase alta y no miren hacia la clase baja, que somos quienes pagamos muchas veces las improvisaciones y las malas decisiones que muchas veces se toman en las cúpulas. Entonces, hoy más que nunca, señores, se requiere de un liderazgo con responsabilidad que retome el camino de desarrollo sostenible y el respeto a la institucionalidad y al pueblo de la República Dominicana. Señores, concluyo diciéndoles, la República Dominicana, nosotros no podemos seguir pagando el precio de la improvisación. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por la llamada, nuestro gran amigo Rodolfo Portorreal. Sí, Rodolfo Portorreal. Con todo respeto, yo pensé que estaban en una campaña de 27, 28. Espérate. Es un gran oyente. Sí, pero déjame No me lo venga a minimizar así, José Luis. Yo lo escuché a él. Un fiel ¿Tú sabes oyente, cuánto? que es la materia prima. Claro. Pero también tiene derecho a hablar, yo también a defenderme. No, pero es que no te está atacando. No, porque cuando él habla su discurso, está diciendo que no está con el gobierno y yo estoy con el gobierno. Entonces, los pueblos se encuentran. Espérate, mira qué pasa. Punta Catalina produce 720 megas. El consumo son 4.000, el pico más alto. Si tú divides 760 entre 4.000, es algo más de un 15 del total. Casi 20. No, 20 no, porque 20 de 4.000 son 800. Sí, casi 20. ¿No? Permíteme, matemática exacta. No te cojo suave. Entonces, ¿qué pasa? Punta Catalina se inaugura en el 2016. De 2016 al 25, el consumo aumenta porque se dinamiza la economía, porque hay más habitantes, hay más industria, hay más dinamismo económico. No te voy a negar que Punta Catalina ha hecho un trabajo muy importante, pero no solamente salió de servicio Punta Catalina. Si nosotros nos mantenemos estáticos con Punta Catalina, que se inauguró en el 2016, y no se le agregan más vatios, más kilovatios, más megavatios, a la estructura de electricidad, obviamente que aunque esté Punta Catalina en servicio, los apagones van a estar. Lo que significa que si la economía ha crecido del 16 a la fecha, más de un 25, un 30, un 40%, de esa misma manera el consumo proporcionalmente se aumenta, lo que significa que Punta Catalina es muy importante, pero no es determinante. Es un buen bateador del equipo, pero no es el equipo. Entonces, ¿qué significa eso por ahí?
Lo segundo es que quien le entregó al sector privado, el sector eléctrico, fue de Leonel Fernández. Entonces, es verdad que Punta Catalina, como la que se está construyendo en Manzanillo, permítame, más otras energías eólicas que han entrado al sistema, porque repito, si nos hubiésemos quedado estáticos con Punta Catalina no satisface. ¿Entiendes cómo es? Sobre las aulas, no hay que desesperarse. Ya el lunes que viene nos vamos a percatar si las 7.000 aulas es verdad que faltan. Porque si faltan 7.000 aulas, por doquier nos encontraremos con niños que no entran a la escuela. Lo que pasa es que cuando tú le agregas de 3 a 5 años, repito, y le hable la apertura, la holgura, como a los ingenieros, y le da más oportunidad a niños de otras edades que penetren, obviamente que van a faltar aulas. Pero no hay que desesperarse con el discurso de las aulas, porque no me viene ahí. Está bien. Bien. Siguiendo con el tema para concluirlo. Sí, señor. Mira, 760 megas, ¿verdad? 720. 720. Sí, señor. Bueno, entonces, ahí en esas mismas instalaciones, el presidente dijo que una planta para construir y entrar en funcionamiento dura de 4 a 5 años. Así es. Como fue el caso de Punta Catalina, tan satanizada en su momento, pero ahora tan necesaria. Sí. Bueno, pero ahí mismo hay espacio para construir 2 más, con menos inversión y con menos tiempo, porque ya no hay que hacerle el puerto, que ya está hecho, los almacenes para el carbón mineral, y algunos aspectos logísticos más, que solamente es construir la planta con menos tiempo. Imagino que 2 o 3 años podría ser, o de 3 años y medio puede ser, porque lo otro se lleva mucho más tiempo. Entonces, la pregunta que me hago, Sí. ¿por qué en vez de empujar Manzanillo, por qué no se hizo, no se le dio continuidad de Estado a esa planta Punta Catalina? Hoy en día no serían 720, serían entonces 2.160 megavatios, más del 50% del pico que dice el presidente que hay, que dice él, porque eso no, Tú entras a Google y buscas perfecto. consumo más alto del Entonces, país. con eso tuviésemos nosotros más del 50% generado por el Estado Dominicano. Con eso tú puedes arrodillar al sector privado, decirle, ese no es el precio. Arrodillarlo no. Arregla su palabra. Pero está bien. Ponernos de acuerdo. Pues está bien. No de acuerdo. Arrodillarlo no. Establecerle los precios, que todos sabemos que son abusivos. Eso aunado a las pérdidas que ha presentado las sedes en cuanto a la cobranza, que ya va por encima del 40%, que eso es insostenible, que tiene el Estado que subsidiarlo. Entendemos que debe ser resuelto el tema eléctrico en la República Dominicana y no venderle sueño al pueblo que le vamos a vender energía eléctrica, porque es bueno hablar mentiras, es bueno hacer proyecciones y discursos. Entonces viene el tiempo y te da en la cara. Viene la realidad y te da en la cara. Nosotros entendemos que debe buscarse la solución de manera definitiva a este problema eléctrico en la República Dominicana. Sí. Adelante. Bueno, lo que está lúcido. Por bien, entiendo que la economía no es estática. Aquí piensan que Punta Catalina ya no hay más consumo y la economía no crece. Debieron decirle eso a Abinader además, antes de decir que iba a vender energía. Permíteme, pero también diré al otro, al socio de ustedes, que gobernó 12 de 20 de ustedes, que también el sector privado le regaló las plantas, que dejó Balaguer ahí. Entonces es muy bueno venir a filosofar. Está bien. Pero bien, esa es la democracia del pueblo. Así es. Bueno, señores, el otro tema que quiero tocar es sobre el famoso himno nacional que lo cambiaron. Antes de Caster, Dígame. yo lo único que debo decir sobre el tema eléctrico, o que quiero decir, es más bien una pregunta. Probablemente los técnicos, algún técnico, alguien que tenga conocimiento me pueda explicar. Ya sabemos cuál es la razón de los apagones. La falta de vatios, la salida de Punta Catalina. Falta de producción. Y todo lo demás. Demanda pico. Ok, todo lo demás. Ahora, lo que yo quiero que alguien me explique es por qué cojollo hay que llevarse la luz a la hora de la gente dormir para que no sirva al otro día en el trabajo. ¿Por qué tiene que ser a esa hora? Pues tenemos un déficit de electricidad y lo sabemos. Tiquiti. Llévensela a las 6 de la tarde y que vuelva a las 9 de la noche para que tra- todo el mundo duerma tranquilo. No, pero hay que llevársela en la madrugada. Yo necesito que alguien me explique, porque si puede tener una explicación técnica no hay problema. Ahora, si no tiene una explicación técnica, esto lo único que sería ganar de joder.
Por eso que yo quiero que me explique. Recuerda, eso es lo que a mí me molesta. Si se la llevan en horas laborables, ¿sabes quién es que te va a reclamar? El sector Pero de 6 a 9 una hora laboral. No, está bien, muy buena, yo estoy de acuerdo contigo. Pero 6 a 10. buscándole la lógica a esto, si tú lo haces en etapas del día, ¿sabes quién se te va a quejar? La economía. Sabemos que va a venir El un sector lío. empresarial. Los poderosos. Que es el sector más afín de lo que están gobernando. Y no hoy en más día. fin, lo que generan utilidades y riquezas. Pero Oye, estamos claros que no se vayas. puede maltratar el sector empresarial ni las horas productivas. Pero de 6 a 9, de 6 a 10. Coincido contigo, Carlos, coincido contigo. Pero Carlos. por Dios. Pues, por ejemplo, no es una excusa, pero el viernes yo no pude venir porque me trasnoché el jueves. Usted nada más. terrible. Dijo Joselito tampoco pudo venir. Nos trasnochamos de miércoles para jueves y de jueves para viernes. Terrible. Pero la por verdad. suerte, gracias señor presidente, que explicó de una manera magistral, Sí, donde sí. pidió disculpas Y el varias jueves, veces al el pueblo. jueves, ¿tú te recuerdas Ya el jueves? Hoy, Máximo, el tema ¿te está recuerdas el jueves? Ajá, no. Que El él jueves vino- estamos en vía contraria full. Dije hermano. que vinimos todos trasnochados aquí. Yo vine hasta de mal humor. Bueno, yo no aquí sabía. estábamos trasnochados. Sí. ¿no? Yo vine bien el jueves. Y dice Joselito que nada, que eso no es nada, son unos apagones. Que No, sí o porque un qué. día tú lo No aguantas. apareció el viernes. Al otro día no vino. Y miren qué cosa. Ya estamos bien, ya estamos bien. Oigan qué cosa. Pues yo, de manera particular, oigan que yo me quejo por lo del horario, pero yo, de manera particular, yo tengo un sueño que Dios me lo bendiga. Si teníamos la semana entera con apagones, ¿verdad? Yo Sí. me di cuenta miércoles y jueves, porque el miércoles por la noche yo no me había dormido, la luz se fue a las 11 y algo de la noche, yo estaba haciendo algo, ahí hay problema. Y el jueves, por cosas de la vida, yo desperté y ya no había luz. Pero a mí los apagones no me despiertan. Cuando los apagones se van y si ya yo me dormí, yo me entero al otro día cuando oigo los gritos de los otros. Pero por suerte ya está resuelto el tema. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el señor presidente que pidió disculpas y cumple con el país y tiene el corazón en el sentido del pueblo. Yo como Santo Siempre siendo Luis Tomás. Abinader. Yo como Santo Tomás. El hombre- hasta no ver, no creer. El hombre lo resolvió cuando dijo que se iba a resolver. Dijo que entraba el domingo y entró ayer. Entró un hombre que da de frente y pide disculpas con lo que pedirla. No como otros históricos que creen que están por encima de todas las Anoche se condiciones. durmió bueno. Hay promesas y hay promesas. ¿Y Algunas por qué incumplidas, se otras durmió? no. O no se ha ido la luz. Se fue o no se fue anoche. Se fue Carlos. No, por eso dije que se durmió bueno. Bueno, entonces el hombre durmió cumplió con bueno. su palabra y pidió disculpas al pueblo. Bueno, vamos a dejar la Cosa que yo nunca he escuchado en este país un presidente pedir disculpas. propaganda aparte. Entonces vamos es la verdad, con es la verdad. lo que es una noticia que es bastante interesante. Es que la nueva grabación o regrabación de lo que es nuestro himno nacional ha movido muchos pareceres en lo que es nuestro país, y no fue por más, no fue por menos. La cifra que nos incurre hoy en la noticia es que 3.3 millones fue lo que costó la nueva grabación del himno nacional que presentó nuestro presidente Abinader el 16 de agosto en el Palacio. Esta la hicieron con el Coro Nacional y la Sinfónica, dirigidos por el maestro José Antonio Molina y con Juan Luis Guerra como productor general. Según el Ministerio de Cultura, esto no es una nueva versión, sino una actualización tecnológica para mejorar la calidad del sonido. Esta grabación sustituiría la que se utilizaba desde los años 90 y que ahora será la oficial en actos del Estado, embajadas, consulados, escuelas y eventos oficiales, sin tocar ni una coma de lo que hicieron los maestros Prudhomme y José Reyes, quienes son los que hicieron tanto la letra como las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Esto viene dado con el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, que esto no implica gastos para la institución, ya que fue un Que no. proyecto honorífico. Que O sea no. que Eso, Cultura no gastó dinero en eso. 3.3 millones de pesos. 3.3 millones de pesos. ¿Cómo tú me pero ves? eso eso no lo es vieron como de otro lado, el no de caster que cultura. sabe Sí, de pero- sonido, el broadcaster y demás. Lo que pasa es lo siguiente. Eso no es como una masterización. Sí, sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Poniéndole más sonido electrónico, eso es todo. Lo que pasa es lo siguiente. Porque ese himno se había grabado a sí mismo anteriormente con una banda. Sí, pero uno cree que así mismo, porque uno no es músico, pero bien. Mira lo interesante de esto.
En la década de 80, 90. Por eso es que el mecánico te cobra más cuando el carro te daña, porque él te dice cualquier cosa y tú se lo crees porque él es mecánico. Bueno, te entendí, pero no comprendí. Pero bien, es lo siguiente. Mira qué pasa. Lo siguiente. Nada personal con los mecánicos. Claro, los mecánicos son parte de la economía del país, desarrollo de los pueblos. Miren lo siguiente. Este es un país muy especial. Este es un país muy especial. Cuando se grabó en la década de los 80, de seguro que cuando se actualizó con el mismo esquema, es raro que alguien hablara. No, pero estamos viendo una etapa en este país, que cualquier cosa que se haga es un Casandra Lamirón en su época de gloria. Señores, si fue la década del 80 que se grabó, y ahora vuelve y se ajusta. 90. En 90, hace 30 y tantos de años. Si mañana en el 2040 viene otra etapa y hay que regrabarlo, que se regrabe. Pero tú no crees que hay cosas más que Pero tienen a mí lo que me preocupa es que 3.3 millones de pesos para una persona. Para todos los cuartos que están pidiendo. No, pero permíteme, 3 puntos y pico de millones de pesos para lo que es una estructuración. Pues yo no soy un experto en música, pero 3 puntos y pico de millones de pesos para dieta, para sándwich, para vaina, para burocracia, para lo que significa el himno. Y ahí participó Juan Luis Guerra. Que 3.3 millones de pesos son $50,000, que seguro que no cobra un centavo. Pero para la estructura que se envuelve ahí, lo que representa el himno, $50,000, que son 3 puntos y pico millones de pesos. Ya un Casandra, un Damirón, un Grammy, un Oscar. Señores, vamos a respetar la solemnidad del himno. Y no, 3 puntos y pico millones de pesos, como que estamos en la época de Trujillo, que 1 millón era todo el dinero del mundo. Aquí 3 millones de pesos no da para comprar un solar, 400 metros aquí en la ciudad, no da. Y para comprar 100 metros, cada vez lo da. Entonces, un drama como que el mundo se acabó. Usted sabe, Cáceres, que una de las cosas que tiene que, y disculpe que voy a hacer alusión a una noticia que ya dejamos atrás, Sí, de que se recupere el sueño es que venimos con la energía, tanto con una defensa férrea, fuerte y característica, incluso de ciertos temas, ¿no? Pero bueno, Usted me entendió, Máximo. esa es la democracia $50,000 que para la tenemos ahí. solemnidad de hasta una empresa que buscara lo que fuere. $50,000. 3 millones de pesos. Como 3,000 millones. 3 millones de pesos para que no lo tiene todo el dinero del mundo. No es nada tremendo. No, permíteme. No es para, nada tremendo. para lo que representa esa estructura. Para ti. No, para mí para no. ti Yo no es lo tengo. nada. 3 Para ti. millones de pesos no es nada. Joselito, consígame la mitad para empezar la semana. ¿Tú me entendió? Yo digo, para lo que ¿Verdad? para lo que es la estructura del himno, lo que encaja eso, Carlos, ¿tú me entiendes la simbología? Claro. No, hombre. Eso es ganas de joder. Eso falta de argumento para atacar el gobierno. Como gadejo. No, como, bueno, esa es la democracia, imagínate, hay que permitir todo. ¿Tú crees que era prioridad? Es que no es cuestión de prioridad. Es que si nos llevamos de lo que la gente piensa, nadie hace nada. Sí. Si tú te llevas, si tú por ejemplo vas a comprar un carro y le preguntas a todos los amigos tuyos, con los dinero tuyo, ¿qué color lo compro? 10 dicen 8 colores diferentes. Entonces, si tú como jefe de Estado, para tú tomar una decisión, o como institución, comienza a consultar a todo el mundo, no hace nada. Esa es la realidad. Como cosa para mejorar la economía, nada para mejorar la Y economía. tú quieres más que el presidente haya pedido disculpas y ponerle punto sobre la IES. Con disculpa yo no como ni pago mi factura. Ni los impuestos. Ni los impuestos. Déjate de vaina. Pero la apagón Déjate, ya- no, la deja- apagón hoy. Eso es mierda. Mira, hasta yo no verlo, yo no lo voy a Pero hay creer. apagones ayer. Son promesas. Son promesas. Carlos puso, me cansó de anoche, yo dormí anoche ya. ¿Se durmió anoche? Tú vas a decir que no se fue la luz ayer. No, pues permítame, yo digo, Carlos, ¿tú durmió bien? ¿Tú te atreves a decir que no se fue la luz Yo dormí ayer? bien también anoche. ¿Tú te atreves a decir que no se fue la luz ayer? Ayer se fue. Ayer se fue la luz. ¿A qué hora se fue? Si se fue, yo no me enteré. ¿A qué hora se fue? Varias Se veces. fue en la se fue. mañana. Varias Mañana. veces. Varias veces. Santa Catarina entró a las 4, lo que faltaba. Yo no sé a qué hora Yo entró, entraba pero a sí la se casa fue de la mi luz. hombre. Pero vamos a seguir de para adelante ya. Hoy entran todas. De en adelante vamos a ver qué pasa. Digo, si hay un cambio de luz, un clic y un segundo, ya se fue. Pero bien. O sea, hay que comprar inversor. No, pero un segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Que una planta hay que darle mantenimiento, una avería, un cable que se caiga. Eso es gaje de los Por eso fue que no viniste el viernes, porque tú lo minimizas el problema, pero no pudiste yo venir el reconozco viernes. No se podía Yo minimizar. no estoy minimizándolo. el- Son tediosos los apagones, como dice el señor presidente, y yo coincido con él. Y por eso yo como dirigente del PRM y regidor, le pido disculpas al pueblo también.
por esos tediosos apagones, de los cuales yo también llevé mis latigazos. Bueno, vamos a cambiar el tema porque esto no termina bien, ¿no? Un objeto inamovible contra una fuerza que no frena. Eso pasó. Sí. Hay una noticia que, antes de entrar al segmento deportivo, tiene que ver muy tristemente con lo que es el mundo del deporte. Y Carlos me sabrá apoyar ahí. Es la noticia que vaya en paz nuestro prospecto, el niño de 14 años, Gustavo Talmaré, quien fue el jugador más valioso y jonronero, líder jonronero en la Serie del Caribe Kids 2024, quien lamentablemente perdió la vida este fin de semana, presuntamente un accidente debido a ahogamiento. Este era uno de los prospectos con más futuro y en un par de años este niño hubiese podido firmar por millones, pues pintaba como una de las grandes promesas del béisbol dominicano. Y desgraciadamente el día de ayer se confirma la noticia del deceso de él en lo que ha sido que para incluso personas que no son tan allegados al mundo del béisbol, es una noticia muy triste porque se acaba de perder una llama de un prospecto que incluso hubiese tenido buena carrera, líder con jonronero con apenas 14 años en una serie mundial de niños. Pues se ahogó. Sí, se ahogó desgraciadamente. Es una lástima ahí en este sentido. Sí, pero ahí hay un caso que hay que investigar todavía. Sí, hay asuntos, hay que hacer. Ya se investigó. ¿Ya se investigó? Ya se investigó. Ayer la policía confirmó la muerte por ahogamiento de Gustavo Talmaré. Lo anunció Diego Pesqueira, el vocero de la policía, lo confirmó ya la Policía Nacional ayer, que murió por ahogamiento en una laguna que está en la parte trasera de la Academia de Maurinina, que era donde pertenecía Talmaré. De hecho, después de un partido en el que incluso su madre estuvo presente, ellos habían terminado el partido, lo habían ganado, y según el informe preliminar, Talmaré y 4 compañeros más se volaron por una de las verjas de aproximadamente 6-7 metros de la academia para ir a una laguna que quedaba en la parte de atrás. Primero fueron a tumbar limoncillos, es lo que dice el reporte. Obviamente, esto deben haberlo dicho los compañeritos que estuvieron con él, y luego fueron a darse un chapuzón en la laguna donde él se ahogó. Lo de Talmaré, su talento era tal que él estaba proyectado para firmar un bono de al menos $4 millones en 2027. Él era julio 12 en 2027 con 14 años. Ustedes saben que las firmas internacionales de prospectos internacionales se dan cuando el prospecto ha cumplido ya los 16 años. Él era julio 2, que ahora se produce en enero, habrá que decirle enero 2, que cambiar la fecha. Pero como se conocen popularmente, él era julio 2 para enero de 2027. De hecho, había al menos 12 de las 30 organizaciones de Grandes Ligas estaban detrás de él desde ahora para protegerlo. O sea, para prefirmarlo. Lo que estábamos hablando, que hay jugadores, ¿no?, ya en esta edad que le ven talento, los equipos de Grandes Ligas lo protegen y hasta un dinerito le adelantan a la familia, hacen un compromiso con el pelotero. Y esto es lo que iban a hacer con Gustavo Talmaré. De hecho, según cuentan los padres y según este reporte de nuestro buen amigo Pedro Briceño del Listín Diario, los papás cuando recibieron la llamada estaban contentos. Nina los llamó, qué sé yo, aproximadamente 9:30 de la noche. Alguien los llamó de la academia y ellos estaban contentos porque no es normal recibir una llamada desde la academia a esa hora de la noche. Ellos estarían pensando, bueno, llegar la gente. Lo protegieron. O sea, ya se tomó una decisión en torno a eso y era algo totalmente opuesto. Es muy lamentable la partida de Gustavo Talmaré, un jardinero con una contextura física muy portente, con una contextura física impresionante y de mucha calidad, de mucho poder. Como dije, su proyección era firmar por al menos $4 millones en enero de 2027. Estamos hablando que estábamos aproximadamente a un año
Un año de que se 4 produjera meses, esa un año 4 firma. meses. A un año de que se Un año produjera. 4 meses. Y eso también viene a reflejar una debilidad que tenemos nosotros. Y es que muchas veces nuestros niños venga, son adolescentes, no piensan bien las cosas, pero lo que se trata sobre estas aguas, especialmente lo que son los ríos y los lagos, muchas veces no comprendemos los peligros que pueden encerrar hasta que estamos ahí. Venga, ¿a qué me refiero con eso? Hay superficies o cuerpos de agua, en este caso, que engañan a la vista, que uno dice, no, yo puedo con esta, o yo puedo nadar aquí, pero a menos de que usted tenga una buena condición física o de que pueda realmente, digamos, tolerar lo que son los fenómenos propios que se dan en los ríos y en los mares, representan un peligro. Y las estadísticas dicen que muchos niños y muchos accidentes suelen ocurrir en lagos sin este tipo. Son pocos, pero no dejan de suceder. Y desgraciadamente se pierde una vida como la que estamos anunciando el día de hoy, precisamente por estos cuerpos de agua, cuando no son, no diría supervisados, ¿no? Porque no vamos a tener gente vigilando los ríos y los lagos, pero sí de que como padre o como familiar, sí extremar las precauciones cuando tengamos algún adolescente que estén cerca de estos cuerpos de agua, porque la precaución definitivamente es la madre y la mejor cura ante esto. Hay que ver si ciertamente los 4 compañeros que son citados, que no se menciona su nombre, obviamente son menores, que estuvieron con él en esa laguna o que salieron con él de la academia, pueden confirmar, y si así se está anunciando es porque obviamente ellos lo dijeron, que ya las puertas de la academia estaban cerradas, porque estos niños viven ahí. La academia está en la de Amaury Nina de manera particular, está en la comunidad del Toro de Guerra, donde están la mayoría de las academias. Por ejemplo, esta es una academia privada de Amaury Nina. Incluso cerca de la Victoria, ¿no? Cerca de la Victoria está eso por ahí. No, en Guerra, para allá, en la comunidad del Toro, sí. Pero cuando usted toma por ahí esa carretera, por la parte de atrás, en camino a Baní. por ahí atrás. Por ahí atrás. Sí, usted se llega a Monte Plata también, conecta con sí, todo eso. Cuando usted se va por ahí atrás, usted ve todas las academias. Por ahí es donde están las academias de la mayoría de los equipos de Grandes Ligas. Algunos tienen en Boca Chica, pero en Guerra es donde está la mayor cantidad de academias. Ahí está la de los Mets, está la de los Orioles. La mayoría están por ahí. Y ahí también tiene su academia Amaury Nina. Y lo que dice, reitero, dice el reporte, es que Talmaré y 4 compañeros más lo que hicieron fue que se volaron la verja. Porque ya la academia había cerrado sus puertas. Esos niños se entiende que no salen de ahí si no es un día que van de permiso a su casa, o sea, que van con su familia o que alguien los lleva, ellos los envían con un chofer, o los familiares van a buscarlo. Si salen a jugar, salen a un entrenamiento fuera, un tryout, siempre salen de ahí, es lo que se entiende, con supervisión. Claro. Porque salen a cosas puntuales. Ellos viven ahí, practican ahí, la educación que reciben, la reciben en esas academias también, todo lo hacen ahí. Y reitero, el reporte dice que ellos saltaron una verja de 6 o 7 metros de la parte de atrás de la academia, porque detrás es donde está la laguna donde ocurrió el suceso. Hay pie del país, pie de su familia, hay santísimo. No, esto es un asunto que ha golpeado bastante. La Federación de Béisbol que preside el vegano Juan Núñez, tenían a este niño en alta valoración. Sí. No solo por el talento, sino, decía Nina, esto es una travesura como comete cualquier niño, porque a los 14 años un adolescente es un niño todavía. Es un niño todavía. Es un niño y una travesura que ha costado bastante, pero decía Nina, con lágrimas en los ojos en la funeraria, cuando fue cuestionado por los periodistas, que Talmaré nunca le generó dolores de cabeza. O sea, que no habían quejas sobre su comportamiento. Con amiguitos, van a muchachos. Esas son cosas de las que pasan entre niños de esta edad. Y lo mismo que tenía un trato cercano, dice Juan Núñez y los demás ejecutivos de la Federación de Béisbol, que su comportamiento siempre fue ejemplar, que era bastante disciplinado. Por eso era una estrella.
Por eso era una estrella, el pelotero que era. Sí. Pero bueno, pasamos de esta tragedia a, a algo bastante bonito, bastante conmovedor, que para mí es el cuadrangular más emotivo en lo que va de la temporada de Grandes Ligas. El receptor de los Cardenales de San Luis, Joel Pozo, conectó cuadrangular ayer ante los Yankees. Los Yankees barrieron a San Luis, pero ahí el jonrón de Pozo fue el más emotivo, el de más sentimiento, porque con esto él cumplió una promesa. Paul Pozo, hijo de Joel Pozo, sufrió una serie de derrames cerebrales después de nacer en marzo del 2020. El hijo de este receptor. Oh, el hijo de él. Sí, que conectó apenas su cuadrangular número 5 de la temporada. Pero caminó y habló mucho antes de lo que los médicos pensaron que él lo haría. Wow. La huella del hijo de Pozo está pintada. La huella de la mano del hijo de Pozo está pintada en el bate de arce de 34 pulgadas y 31 onzas del receptor. Ese fue el que él usó para conectar cuadrangular el día de ayer, pero ahí también estaban las huellas de otros niños que luchan por recuperarse en un hospital que está cerca en el área. Esos niños le pidieron a Pozo, que es venezolano, que conectara un cuadrangular para ellos. Ellos se lo pidieron en una visita que él hizo al hospital la semana pasada. Escúchame, Carlos, se me recuerda a mí a Beirut. Sí. Que fue Hizo a un lo mismo hospital y también. un niño le pidió un cuadrangular. Y Beirut dio el cuadrangular. Y un periodista se le acerca, porque se supo la historia. Ve, ¿y si tú no lo dabas el cuadrangular? Y Beirut respondió, eso nunca me pasó por la mente. Porque iba pensando en eso. Sí, eso nunca me pasó por la mente. La única promesa que Pozo le hizo fue que iba a hacer todo lo posible para conectarlo en la serie contra los Yankees. Y ayer era el último de la serie contra los Estaban Yankees. empujando a los niños. Pasaron los dos primeros partidos y él no pudo conectar el cuadrangular, pero ayer Pozo conectó un cuadrangular de 404 pies según StatCast, y corriendo las bases él no pudo aguantar la emoción. Sí. Iba con lágrimas en los ojos. Quizás la gente que no sabía, no conocía del caso, no sabía por qué él iba con las lágrimas en los ojos. Incluso aquí en la imagen final se ve lo emotivo y lo bonito de este cuadrangular. Señores, los peloteros, los deportistas, con todo el dinero que ganan y con todo eso, son seres humanos. Para él tiene doble significación, porque en ese hospital donde están esos niños, miren el bate la imagen en la tiene. punta. Ujú. Señores, su hijo, con una serie de derrames al momento de nacer, es probable que incluso él hubiese pensado que su hijo no iba a tener la oportunidad de vivir. Y él caminó y lo hizo antes de, y luego visitó el hospital, y hay otros niños que están pasando por casos similares y tratando de recuperarse, y que ellos le pidieran conectar un cuadrangular y que él lo pudiera conseguir. Señores, eso conmueve a cualquiera. Carlos podrá olvidar todo en su vida menos eso. Eso jamás lo va a olvidar. No, eso no se lo olvida. marcó. Y esos niños, Tampoco lo por marcó. pequeños que estén, probablemente tampoco lo olvidan. Y eso es una de las cosas, y lo mismo, no soy hiper fanático del béisbol, pero es una de las cosas que le dan al béisbol la posición que tiene. Sí, Y que es el deporte más familiar. más familiar que hay, que eso es algo que hay que reconocer Que no por disculpe encima. Que no disculpen los vacabolistas. No, no. Pero esa es la realidad. Excusas aparte, no, para esos caballeros, pero miren, esas dedicatorias y esa significancia que tiene y ese tipo de actos enaltecen no tanto el deporte, sino también a las personas, porque vemos un lado, como bien decía Carlos, ese lado humano que muchas veces no se ve en los deportes, porque en los deportes a veces tú ves mucha competición, o si tú eres más cínico, tú ves a veces solamente lo económico, ¿no? Pero aquí no se deja de ver lo humano, y es una gran noticia que se haya dado Y eso. esa visita, de hecho, él la hizo para honrar a su hijo, que es lo que estábamos diciendo. Él decidió ir a visitar, fue con su camiseta, su gorra de los Cardenales, y allí fue cuando pidió que los niños pusieran las huellas de sus manos en su bate, y ese bate es el que había estado utilizando en la serie contra los Yankees. Escuchen lo que dijo literalmente Joel Pozo. Dice: los niños me preguntaron si podía dar un jonrón, y yo les dije, bueno, lo voy a intentar. Y luego
cuando sucede, en cuanto vi la pelota y que fue jonrón, casi empecé a llorar corriendo las bases, solo de pensarlo. Dijo él después del partido, cuando fue cuestionado por los periodistas. Esto me recuerda también, compañeros, un caso con David Ortiz, que por eso a mí me choca y me duele tanto cuando David sale a dar cualquier declaración fuera de lugar y que quiere opinar de todo, porque él está empañando un legado hermoso que construyó, no solo como beisbolista. Recuerdo un niño fanático de David Ortiz, no recuerdo el nombre del niño, pero del estado de Wyoming, niño menor de 10 años, que debía caminar con oxígeno puesto, un aparato para respirar, que no le daban vida. En realidad, hace mucho tiempo de eso, no sé si el niño falleció, si se mantiene con vida, pero era una condición... Un cáncer por lo visto bastante fuerte. Sí, bastante avanzado. No recuerdo si era una leucemia, ya incluso no tenía nada de pelo, el pequeño. Y él, en un video o algo así, dijo que su jugador favorito era David Ortiz. Es de Wyoming, para allá, para ese lado no hay equipo de grandes ligas en su zona. Él dijo que su pelotero favorito era David Ortiz y todo lo demás. Y David, cuando vio lo que decía el niño, hizo los arreglos para conocerlo en persona, lo llevó a un juego de los Red Sox, algo muy bonito. Y el niño entre las lágrimas, emocionado, el público. Ese tipo de cosas se ven con cierta frecuencia en el béisbol, por lo mismo que ustedes acaban de decir. Y el maratón, cuando es David apareció, es el deporte más familiar. Incluso el maratón, que él salió... O después de la explosión. Sí. David Ortiz fue el elegido para hablar, y de hecho recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, el mensaje que más se quedó de David Ortiz. David Ortiz dijo: "This is our city and nobody did take our freedom. Stay strong." Esta es nuestra ciudad y nadie nos va a quitar nuestra libertad. Mantengámonos fuertes. Con todo respeto, donde quiera que se encuentre David Ortiz, ha hecho todo lo humanamente posible por sepultar esa marca. Y ahora un puente tiene el nombre de David Ortiz en Boston. Entonces, por eso a mí me molesta tanto de manera particular cada vez que él comete un exabrupto. Sí. Pero bueno, continuando con más informaciones en las grandes ligas, los Dodgers habían hecho un gran trabajo para tomar la cima de la división oeste de las grandes ligas, pero los Dodgers hicieron su trabajo ante los Padres. Al ganar 3, los barrieron a los Padres, en la serie entre ellos. San Diego venía muy bien, los Dodgers venían bastante mal, barridos incluso por los angelinos, pero los Dodgers hicieron su tarea, vencieron 5-4 en el día de ayer con cuadrangular crucial de Mookie Betts, que está en la que aparenta ser la peor temporada de su carrera, y pudieron los Dodgers barrer a los Padres de San Diego. Y ahora, luego de caer un partido por detrás en su división, con esta barrida se colocan 2 juegos por delante del equipo de los Padres de San Diego para retomar la cima del oeste. Los Yankees barrieron a San Luis en esa serie donde conectó el cuadrangular Joel Pozo. Esto los coloca bastante bien. Recuerden que habíamos dicho que ni Yankees ni Mets podían resbalar. Entonces, luego de esta serie, de esta barrida ante San Luis, los Yankees se colocan 3 juegos y medio por delante de Cleveland en la lucha por ese tercer comodín, y están solo a medio juego de Boston y Seattle, que han resbalado en esta semana. Esto les da cierto respiro a los Yankees, que han ganado 5 de los últimos 7 partidos. Los Mets ganaron ayer en Williams Sports frente a los niños de pequeñas ligas, un partido bastante emotivo, y se colocan 1 juego y medio por delante de Cincinnati, que ayer le cortó la racha de 14 victorias en línea a los Cerveceros de Milwaukee, que sí empataron la racha histórica de la franquicia.
Ahí está el Caster, se nos adelantó como siempre. Anda fino el Caster. No, el Caster está activo. Que anda fino, que anda fino. El torneo de béisbol invernal 2025-2026 va a ser dedicado a don Juan Marichal, el monstruo de la Laguna Verde, o el dandy dominicano, como le decían los gringos. Dandy dominicano. Sí. Carlos, que en la década de 90, en la época de Warren Spahn, Bob Gibson, Sandy Koufax, ese señor que está ahí, ganó en una década 191 juegos. Fue el que más juegos ganó en la década de los 60. Y escúchame, Carlos, con todo respeto. Recuerdo como ahora, cuando él era secretario de deporte en el periodo 96-2000 de Leonel Fernández, y era secretario de deporte, y fueron a la Casa Blanca. El presidente era Bill Clinton y el vicepresidente era Al Gore. Y recuerdo como ahora que salió en los periódicos. Yo estaba un poco más joven en ese entonces yo. Un poco más joven cuando usted joven. Y resulta que ese señor, Leonel, quiso presentarle a Al Gore a Juan Marichal. Y cuando intentó presentárselo, Carlos, Al Gore salió como un niño corriendo para donde Marichal. Como un fanático. Hacer reverencia. Un fanático. Usted es mi ídolo, mi niñez, usted es mi norte. Hacer reverencia algo a Juan Marichal. Este es un debate que es más cerrado para mí. ¿Cuál? Porque entiendo que el otro lo iba a comparar con el debate LeBron-Jordan, pero para mí ahí no hay debate. Y lo he dicho un millón de veces. Pero este es un debate de verdad. ¿Cuál es el mejor lanzador dominicano? ¿Juan Marichal o Pedro Martínez? Ese es un debate de verdad. Los pro Pedro dicen que Pedro es el mejor porque Marichal no ganó ningún saillón. Pero en la época de Marichal se daba un solo saillón. Y en la época de Marichal hay muchos grandes en esta era. Por ejemplo, vimos a Justin Verlander llegar a 3.500 ponches. Clayton Kershaw llegar a 3.000, pero para definirlo de alguna manera, los dioses del Olimpo en el picheo del béisbol lanzaron en la época de Marichal. Eso es así. Y se entregaba un solo saillón. Pero, por ejemplo, en favor de Pedro, yo puedo decir, Pedro, tienes a Denis Martínez, que es líder en victorias de los latinoamericanos, tiene a Bartolo Colón, ganó más que Pedro, que es el segundo. Señores, pero el que veía los juegos de Pedro, los juegos... Yo creo que el único que se le puede comparar en sal cuando salía a pichar a Pedro Martínez es Jacob deGrom. Una vez dijo Jim Segura, muerto de risa, relajando, deGrom es tan duro que cuando él picha ni el equipo de él batea. Lo mismo le pasaba a Pedro. ¿Tú sabes los juegos que Pedro perdió 1-0, 2-1? Pero cuando tú comparas a Pedro con Juan Marichal, que yo soy un admirador de Pedro Martínez, yo no tuve la oportunidad de ver a Juan Marichal lanzando. Se retiró en el 74, yo tenía un año de nacido. ¿Qué pasa? Para que sea realista, como dice Carter, siendo objetivo, Marichal es un lanzador de todas las épocas, Pedro no. En la época de Juan Marichal, Pedro no era un jugador que terminó un juego todos los días. Ese señor completó más juegos con lo que ganó. En la época que Juan Marichal lanzó, era 9 y 10 entradas que tú lanzabas. En la época de Pedro es 5, 6, 7. Sí, y ahora... Este es un lanzador de todas las épocas. Pero ahora... Juan Marichal. Que me excuso, Pedro. Sí, pero ahora yo le puedo decir a usted, por eso dije que aquí hay debate de verdad. Lo primero es que si Pedro hubiese lanzado en la era de Marichal, hubiese tenido que lanzar 9 a cada rato. Porque era lo normal de la época. Si Marichal hubiese lanzado en la época de Pedro, tampoco tirara 9 a cada rato. Porque es lo normal de esa época. Pero Pedro, por ejemplo, y yo no le estoy restando mérito a lo de Marichal, no, para nada. Eso es una cosa fuera de serie. ¿Cuántas blanqueadas tiró? Lo que hizo Marichal. 52 blanqueadas. Sí. 52 blanqueadas, sí, pero no, y yo estoy de acuerdo, pero les repito, por eso es que aquí hay debate. Y Pedro Martínez dominó esteroides. La época más ofensiva en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Pedro Martínez dominó la era del bateo. Y no es con media. El más dominante. La dominó. A Pedro nada más lo mataban los Yankees, más nadie. De ahí salió el famoso ese Who's Your Daddy. A Pedro nada más le daban los Yankees. Pedro dominó la época de más ofensiva, la época donde estallaron los esteroides. ¿Sabes por qué los Yankees le daban a él? Dominó. ¿Sabes por qué los Yankees le daban a él? Le daban. Porque los Yankees sabían que tiraba 6-7 innings. Es que ellos se preparaban 110 picheos. Y los Yankees lo que hacían es, Chiste,
Hable 10 piches, 10 lanzamientos. Era 10 FAO, chocarle la bola, agotarlo. No, era lo contrario. Era un plan que había contra él. No, era lo contrario, Joselito. Diablo. Joselito, bárbaro. era lo contrario. O sea, no es un plan contra Pedro, porque al final tú lo que quieres es ganar tu juego. Los Yankees lo atacaban temprano. Porque a Pedro era un lanzador que iba entrando en ritmo conforme pasaban las entradas. Ese era adelante. Si a Pedro desde el 3 para abajo tú no le hiciste nada, olvídate. Era difícil. Hasta el 7. Hasta el 7. Pero los Yankees tenían un plan de agotarlo. Lo atacaban temprano. Aparte de atacarlo, iban en combate corto a chocar bola, para agotarlo físicamente por su contextura. Pero te repito por eso, para atacarlo temprano. Sí. Y no solamente estamos hablando, mi pitcher favorito es Pedro, de hecho. No, siempre lo ha sido. Y no, era porque era una figura también de que para ser alguien de baja estatura él no le tenía miedo a nada. Era un guapito, sí. Era un guapito. Él decía, no, aquí no se baraja pleito, vamos a hacerlo. Que no es algo que se mire. ¿Ustedes se acuerdan de alguien llamado Tommy La Sorda? Sí. Tiene voz autorizada ese señor en béisbol. Claro. Está en Copetán, un par de cáncer, si no me equivoco. Ese le dijo a Pedro, tú chiquitico así y flaco, tú tal vez puedas relevar, tirar 1 o 2 innings, tú no eres un hombre de abrir juego. Muy chiquito y flaco. Lo degradó. Ahí es cuando Pedro fue movido de los Dodgers a los Expos de Montreal. Sí, con Felipe. Y allá fue donde empezó la historia de Pedro Martínez. Coloso, o sea, Pedro le mandó a decir a Tom La Sorda, sin decírselo, usted se equivocó y se tiene que callar. Cuando él empezó a hacer el trabajo. Y es la grandeza. Le dijo que no podía abrir juegos en Grandes Ligas. Ahí fue cuando se destacó. Rompió la lógica de Pedro Martínez, estatura y contextura física. La lógica. Chiquito y flaco, las dos cosas. Sí. Era una combinación. Falta escuchar en su momento de gloria, tú ves. Sí, claro que sí, pero esa es la realidad. Señores, tenemos 2 minutos nada más. Decir que en Jima, Potros y Potros y Delfines empezaron ganando. Los Delfines necesitaron un tiempo extra. Esa serie va a ser muy buena, esa serie semifinal B. Necesitaron un tiempo extra para ganar el partido. De hecho, estaban ganando de 7 con menos de 1 minuto los Piratas, y a falta de 2.4 segundos Mike González en transición embocó un triple para enviar el partido a ese tiempo extra, donde terminaron ganando los Delfines. La serie es 5-3, ganaron también los Potros. Continúan ambas series el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche. Se invierten los horarios. A primera hora, Potros Divina. A segunda hora, entonces tendremos Delfines y Piratas. Y esta noche, a las 5 de la tarde, en el Club de la Matica, será inaugurado el torneo de baloncesto U17 de la Asociación de La Vega, Asobave, con la participación de 21 clubes, la mayor cantidad en la historia para esta categoría de clubes participantes. Y lo interesante es que tendremos la participación de los 3 municipios. Hay 2 equipos de Constanza, 1 de Jarabacoa y 1 de Jima, que es bastante interesante. 4 equipos entre los 3 municipios, obviamente, dejando de lado el equipo cabecera, que va a llevar 17. Esto es bastante interesante. Ya ustedes vieron, tenía el caster en pantalla. El Vega Real perdió en casa, en el Cóndor de La Vega, 2-1 ante Moca FC con gol de oro de Jonathan Parra. El Atlético se adelantó temprano, pero al 22 lo empató el Moca, y casi al cierre del partido Parra consiguió el gol de la victoria para los aurinegros. El doctor Agustín Burgos, director ejecutivo del IDOPRIL, hizo el saque de honor. Burgos, exjugador y expresidente de la Asociación de Fútbol de La Vega. ¿Cuál es un equipo? ¿La Vega, Real o Moca? Siendo realista. El Vega Real ha jugado bien, pero Moca tiene mejor plantilla. Y con eso, señores, cerramos antes de que nos vengan a prender en fuego el estudio. Nosotros nos vamos a retirar por hoy. Hoy lunes nosotros volveremos ya mañana en su programa El Caster Show. Le estuvimos acompañando un panel de estrellas: José Ángel Julerio, Joselito de la Cruz, Carlos Restituyo, servidor Máximo Rodríguez y el Caster. Y nos vemos en la próxima. Y así más, nos vemos. Bye bye.